Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta primera sesión del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Yo soy Andrés Riveros y el día de hoy voy a hacerles una explicación sobre los pasos o digamos las actividades, los puntos que hay que desarrollar en la actividad del paso número 1 del curso. Tenía una transcripción en inglés, pero bueno, ahí lo detuve. Voy entonces a compartir pantalla. Ay, ahora se bloqueó. A ver. Ay, le puse compartir y se bloqueó. Esperamos un momentito. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí lo escuchamos. Ok. La pantalla está frisada y su video también. Ok. Ahora, lo que pasa es que cuando fui a compartir pantalla se bloqueó. Voy a intentar nuevamente. Okay. Bueno, ahí vamos bien. Eso, ahora sí ya. Ahora sí ya. Ah, bueno, este fue el mensaje que les envié. Les iba a preguntar, ¿a ustedes les llegó un mensaje para la reunión, invitación a esta reunión o no? No, yo entré por el enlace que usted compartió por Skype. Ah, ya. ¿Ustedes saben cuál es el correo electrónico de la UNAD? ¿Conocen cómo es el login o no? Yo no puedo responder esa pregunta. Usted sí lo sabe, obviamente. ¿Y Diego Fernando? Sí, señor, yo lo miré en el correo. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Es que eso es lo que quería confirmar, porque hay veces, sí, que uno cree que le llegó a los estudiantes el mensaje y otras veces puede que fue que no lo revisaron. Pero bueno, en este caso me confirma Diego Fernando que sí le llegó. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Aquí vamos a observar la guía, el paso número 1, que se denomina caracterización del problema. La fecha, como ustedes ven, esta actividad inició el 7 de febrero y va hasta el domingo 20 de febrero. ¿Sí? ¿En qué consiste la actividad? Dice allí. Cordial saludo estudiante, bienvenido a este proceso de aprendizaje donde nos adentraremos al mundo de las finanzas corporativas. Las decisiones de la dirección financiera en términos de financiación e inversión estarán orientadas hacia el objetivo de generar valor económico. Si bien el directivo financiero debe tomar decisiones a diario para garantizar la continuidad del negocio, dando cumplimiento a los compromisos asumidos, también es importante que evalúe alternativas de naturaleza estratégica y a partir de ahí se tomen decisiones que propendan por la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. La gerencia estratégica financiera debe tener en cuenta las implicaciones sobre la sostenibilidad empresarial de las decisiones tomadas, así como también el efecto que tienen las mismas en un contexto altamente competitivo, ojo, hay competencia, y donde la incertidumbre es un factor relevante en la evaluación de resultados esperados. Dado lo anterior, la contribución que realiza la gerencia financiera a la formulación de objetivos estratégicos, recuerden que los objetivos estratégicos son de largo plazo, ¿cierto? Y los objetivos estratégicos tienen que ir en concordancia con la estrategia empresarial, ¿ok? Para el negocio es fundamental, en el sentido en que las decisiones de presupuesto de capital, ¿sí? O sea, esas decisiones eh, de armar y de cumplir con ese presupuesto de capital, ¿sí? Ese presupuesto de capital son los recursos que tiene la empresa para invertir en proyectos y alternativas de inversión que obviamente le generen un rendimiento, ¿sí? Por encima del costo de capital o de su costo de oportunidad, ¿cierto? Y estructura financiera, recuerden la estructura financiera
es la composición o la mezcla, la combinación que se hace en cuanto a financiamiento entre capital, ¿sí? Que son recursos propios de la empresa, o deuda, que son recursos de terceros, que normalmente se piden prestado a las entidades financieras, ¿cierto? Y estructura financiera tienen un efecto significativo en la asignación de recursos y el acceso a fuentes que permitan explotar las competencias clave, ¿sí? O sea, las competencias clave de la empresa y capturar las oportunidades de crecimiento, ¿sí? O sea, que a la empresa pues le dé la oportunidad de crecer en el mercado. Durante el desarrollo del curso se analizará una problemática bien definida desde el punto de vista financiero que dice, o es la siguiente pregunta, ¿cuáles alternativas de inversión y financiación orientadas hacia el largo plazo permitirán a la organización, objeto de análisis, ¿sí? A esta organización, agregar valor o más bien generar valor en un contexto competitivo y de alta incertidumbre, ¿sí? O sea que hay tres aspectos, ¿sí? Generación de valor, y está supeditado o está limitado, ¿sí? A que hay competencia y hay también alta incertidumbre. ¿Okay? Bueno, a la empresa objeto de estudio vamos a darle un nombre genérico que para el caso asumiremos que se llama Corbatul, ¿sí? Bueno, yo sé que el profe Camilo ya seguramente sabe que es Corbatul, ¿sí? Es una empresa que fabrica corbatas. Bueno, no solamente se llama Corbatul normalmente por la corbata, pero también fabrica medias, o sea, ¿cómo es? Bueno, son corbatas, Medias y camisas, ¿no es? medias y bufandas. Bufandas es lo otro. Y bufandas, eso es. Esos tres productos, ¿sí? Y esta empresa es una empresa de origen español, sí, porque este software lo fabrican, lo elaboraron allá en Barcelona, en España, pero es una empresa que está compitiendo a nivel internacional, sí. Y ustedes obviamente tienen acceso a información sobre la actividad de esta empresa y más que todo es como al manual o a la guía, ¿cierto? Para el manejo de este simulador de negocio, este simulador económico estratégico, ¿sí? A través de una página web, ¿sí? Que vamos a utilizar, o mucho que vamos a empezar a utilizar a partir del 21 de febrero, ¿sí? Puesto que va a iniciar el paso número 2 del curso. Pero el profesor Joan, que fue el que diseñó este curso, pues quiere que ustedes analicen bien esta empresa, ¿sí? Vean entonces cuáles son las las diferentes segmentos, las actividades que desarrolla esta empresa, las decisiones que han de tomar en cuanto a producción, en cuanto a inversión en diseño de producto, en publicidad, en contratación de personal. Esto obviamente va a afectar también entonces el nicho de mercado. También hay que tomar en consideración los inventarios, ¿sí? Por ejemplo, es importante resaltar dentro de, y ustedes seguramente van a realizar ahorita la lectura de ese manual, donde dice que el inventario que ustedes manejen, ¿cierto? Tiene una limitante y es que si no se ha vendido ese producto después de, me parece que son 2 meses, entonces simplemente se bota, se pierde, ¿sí? Ese inventario. O sea que no se puede producir en exceso porque digamos, se pierde. Y recuerden que las decisiones que se tomen, obviamente las decisiones son, digamos, las rondas, pero esto va a ser más adelante, cuando ustedes participen dentro del simulador, eso va a corresponder a un año, ¿sí? Cada simulación o cada ronda corresponde a un año. Entonces, como quien dice, no vayan a fabricar en exceso, sino fabricar la cantidad que muy seguramente es la que va a poder venderse en el mercado. ¿Sí? Bueno, continúo, qué pena. Corbatul en congruencia con la denominación del simulador propuesto para la toma de decisiones de naturaleza, bueno, económico-financiera. Esta empresa se dedica a la elaboración de prendas de vestir para el segmento masculino, participando en una industria textil madura, ¿sí? Donde se hace en toda la intensidad competitiva
con la entrada de nuevos jugadores provenientes de países altamente industrializados como China. Ustedes saben que China es el país que fabrica más textiles en todo el mundo, ¿sí? Prácticamente ellos son los que fabrican todas la gran mayoría de telas para Estados Unidos, Europa, América Latina, ¿sí? Obviamente no todas, todavía hay alguna que, digamos, que se produce en otros países, entre ellos Colombia, ¿no? Pero son cantidades muy, muy pequeñas. Por lo demás, hay que tener en cuenta que se trata de un mercado en constante evolución, con cambios significativos en los gustos y preferencias por parte de los consumidores. Antes de ponernos manos a la obra con la toma de decisiones y el análisis de resultados, es importante que usted, en calidad de asesor financiero, tenga en cuenta que estas decisiones estarán dadas en diferentes ámbitos. O sea, hay que tomar decisiones en qué áreas: las de producción, ¿sí? Diseño del producto, marketing y ventas, financiación y reparto de dividendos, ¿sí? Teniendo en cuenta esta antesala a la toma de decisiones, a la evaluación de alternativas de presupuestos de capital y a la estimación de una estructura óptima financiera, usted deberá plantear, por eso lo puse ahí y lo resalté, usted debe plantear un esquema de relaciones de causa y efecto de las decisiones que se toman en las diferentes áreas de actuación del negocio. Y ustedes saben, muchachos, qué es el diagrama de espina pescado, o también llamado diagrama de Ishikawa, o también llamado diagrama de causa-efecto. ¿Sí lo han utilizado anteriormente? ¿Alguna vez durante sus estudios? ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Sí. Ok. ¿Quién lo escucha, Luis Fernando? Sí, ya creo que me sirve el micrófono. Se utiliza mucho en gestión por proceso. Exactamente. Sí. Y precisamente es para eso que está ahí, para poder identificar las causas, ¿sí? Bueno, identificar obviamente la problemática o necesidad, y a partir de allí, entonces, plantear unas causas, ¿sí? Que pueden ser de tipo, digamos, primario o principal, y de allí unas secundarias, ¿sí? Ahorita yo les muestro una espina de pescado que fue realizada con Lucid Chart y que pues sirve como modelo, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Plantear un esquema de relaciones de causa y efecto de las decisiones que se toman en las diferentes áreas de actuación del negocio con relación al objetivo básico financiero. ¿Se acuerdan, muchachos, qué es el objetivo básico financiero? Girleni y Luis Fernando. Ah, y Camilo también lo vio, sí, claro. En gerencia financiera. Maximizar el valor de la empresa. Correcto, maximizar el valor de la empresa. Muy bien. Bueno, entonces, el cual consiste en, como dice allí, en incrementar el valor para el accionista, el valor económico, ¿sí? El valor económico si estamos hablando de una empresa, ¿sí? Del sector privado, ¿sí? Bueno, es importante que de manera sucinta identifique cómo algunos factores que inducen la valoración de la empresa, como la rentabilidad, las tasas de crecimiento, la generación de flujo de caja libre y el costo de los fondos, o bueno, el costo de los recursos, pueden tener incidencia en la gestión financiera. Por tal motivo, en el esquema debe identificar, ¿sí? El esquema no, el diagrama, debe identificar las causas principales que inducen la valoración y las causas subyacentes, o sea, las secundarias, ¿sí? A partir de esas primarias, que se relacionan directamente con el desarrollo de las diferentes actividades del negocio, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vienen los 5 puntos. Primero, con este propósito de conectar la estrategia empresarial con los objetivos financieros, deberá proceder con la elaboración de un diagrama de espina pescado, el cual deberá explicar en un corto informe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y lo hicieron ustedes muy bien, Girleni lo hizo muy bien en ese sentido. Digamos, ustedes elaboran ese diagrama de espina de pescado y seguidamente abajo lo explican, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lamentablemente el diagrama de espina de pescado pues muestra esquemáticamente muy bien esas ideas principales, esas causas principales. Obviamente, digamos, la punta, la cabeza del pescado es esa problemática o esa necesidad que se va a tratar de resolver o a tratar de alcanzar, ¿cierto?
y unas secundarias que serían como las, digamos, podríamos mostrarlo como las espinas que están más cercanas a la columna vertebral, ¿sí? Sí, ahorita lo vemos. Ya lo vemos. Segundo, bueno, dice allí, este servirá además como un insumo para el planteamiento de la hipótesis requerida en el paso 2, sí. Está más adelante, cuando ustedes inician el juego del simulador, yo obviamente les voy a dar un usuario y una contraseña para que ustedes puedan ingresar a ese simulador, pero quiero por favor que lean ese manual de Corbatul. Ahorita yo se los muestro para que lo vean, pero ustedes lo pueden descargar allí en el entorno de aprendizaje. Segundo, con base en este análisis formule al menos, ¿sí?, o mínimo, un objetivo estratégico, ¿sí?, que permita guiar la toma de decisiones por parte de la gerencia, teniendo en cuenta las variables que de acuerdo a su análisis, ¿sí? Las variables, ¿cuáles son? ¿Sí? Son estas variables que estábamos viendo acá, ¿sí? Producción, diseño del producto, marketing y ventas, financiación y dividendos, ¿sí? Entonces, un objetivo estratégico que permita guiar la toma de decisiones por parte de la gerencia teniendo en cuenta las variables que de acuerdo a su análisis pueden influir significativamente sobre el objetivo básico financiero, que ya sabemos que es la maximización del valor de la empresa, y que resultan relevantes para la planificación y el control de los resultados financieros a largo plazo, ¿sí? A largo plazo, muy importante, ¿sí? Generación de, ¿cuándo se genera valor para una empresa? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo es que se puede afirmar que una empresa genera valor? ¿Sí? Es cuando. ¿Alguien se quiere animar? ¿Alguien se acuerda? ¿O yo continúo? ¿Continúo? Bueno, ok, miren, cuando una empresa está. ¿Alguien quiere participar? Perdón. ¿No? Ok, cuando una empresa obtiene en forma constante y continua elevadas rentabilidades y además flujos de caja, ¿sí?, importantes, ¿sí?, que le alcanzan obviamente para cubrir toda su operación, o sea, genera un excedente de flujo de caja libre y ese excedente de flujo de caja libre lo puede utilizar para invertir en proyectos que obviamente generen rendimientos por encima de su costo de capital, ¿sí? Y si esto la empresa lo logra mantener en el tiempo en forma constante y continua durante varios años, en ese momento es que se puede afirmar que la empresa empieza a generar valor, ¿ok? Entonces, por eso decimos que es un objetivo básico, ¿sí? Un objetivo básico financiero de largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un objetivo financiero de corto plazo puede ser maximizar las utilidades, ¿sí? Ahora bien, cuando esa maximización de utilidades, que es un objetivo básico financiero de corto plazo, yo lo mantengo en el tiempo, ¿sí? Entonces se convierte en un objetivo básico financiero de largo plazo, ¿ok? Bueno. Tercero, complementa este ejercicio de contextualización planteando un escenario pesimista, un escenario neutral y un escenario optimista, considerando el efecto que puede tener la dinámica competitiva, o sea, la competencia, considerando que hay un efecto, sí, una limitante de competencia en las expectativas de crecimiento empresarial y obviamente de sostenibilidad de la empresa, ¿sí? Porque obviamente la competencia pues va a obligar a la empresa a que se concentre en, no sé, o más que compita, ¿sí?, dentro del mercado por una cantidad de clientes, por una, puede ser unos segmentos específicos, ¿cierto? Y si logra, ¿sí?, conseguir o, digamos, capturar una mayor cantidad de clientes o efectuar, digamos, esa cantidad de ventas que tenía proyectadas, las cumple, ¿sí? Entonces eso le va a permitir crecer, ¿sí? Aumentar sus activos, aumentar el patrimonio de la empresa y entonces eso le va a permitir sostenerse o mantenerse en el tiempo y obviamente esto va a significar que la empresa va a madurar y los clientes obviamente van a tener más, o sea, van a estar como más, van a conocer en forma, digamos, van a tener más confianza
sobre, digamos, la actividad y la operación de esta empresa, y si, digamos, esta empresa cotiza en la bolsa de valores sus acciones, pues muy posiblemente el precio de sus acciones pues van a incrementarse, ¿cierto? Porque la empresa está dando utilidades, ¿sí? En forma constante y continua, está aumentando su valor, ¿sí? Ya sea en incremento de sus activos, obviamente eso será también reflejado en aumento de su patrimonio, y muy posiblemente va a repartir dividendos. Y si lleva a cabo ese reparto de dividendos en forma constante, pues muy posiblemente el precio de la acción, eso lo vaya a identificar los inversionistas y van a hacer incluso que el precio de la acción pues suba más, y al subir el precio de las acciones pues también aumenta el valor de mercado, ¿sí? El valor, ese no en libros, sino el valor que el mercado considera que tiene esa empresa, y eso obviamente pues es un gran beneficio para la empresa, ya sea al momento de solicitar créditos, eso va a significar que tiene un menor nivel de riesgo, entonces le pueden prestar a tasas de interés más bajas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy posiblemente sus niveles de endeudamiento pues no sean tan elevados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues puede financiarse con esos excedentes de recursos que está obteniendo, y muy seguramente su nivel de endeudamiento pues va a bajar, y eso va a representar un costo financiero pues más bajo. ¿Ok? Bueno, abajito vemos entonces una tablita, pues como para que ustedes ingresen allí el escenario optimista, neutral y pesimista, y planteen o caractericen, ¿sí? Como contextualicen cuál sería sí, la forma en que estaría, digamos, descrito ese escenario optimista, ese pesimista y ese neutral, con base en estas variables, ¿sí? Esas variables de producción, de diseño del producto, de marketing, financiación, dividendos, o cualquier otro que ustedes consideren, porque pues estos son algunos elementos, pero pueden haber otros que muy seguramente ustedes van a aportar y que no corresponden a eso, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, dice allí él dentro de la nota que haga una caracterización cualitativa de las variables, ¿sí? Sí, no se pongan a colocar números porque igual no tenemos forma de validarlo, sino más bien, sí, descrito en palabras, ¿sí? Cualitativo. Y el comportamiento esperado a fin de describir cada escenario. ¿Sí? Bueno, cuarto, identifica algunos indicadores. Estos son indicadores financieros o inductores de valor, ¿ok? Que puede considerar la gerencia financiera para un seguimiento y control de las decisiones de naturaleza estratégica, que puedan afectar significativamente el cumplimiento del objetivo estratégico planteado. ¿Okay? Yo les recomiendo que analicen los inductores de valor, y los acabo de mencionar hace poco: el flujo de caja libre, ¿sí? El EVA, ¿sí? Puede ser el margen EBITDA, puede ser el margen neto, ¿sí? Esos. El ROE, el Return Over Equity también, y el ROA, y el Return Over Assets, ¿sí? O sea, ¿cómo van a hacer? Porque no tenemos números. Van entonces a plantear, pueden ser unos 3, 4 o si quieren 5 inductores de valor, van a explicarlos, ¿sí? Van a colocar la fórmula y un cortico ejemplo, colocan un resultado, llegan y colocan, por ejemplo, que da un resultado de EVA, supongamos que da, no sé, 4.5, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ese EVA? ¿Sí? Ese resultado, ¿cómo se interpreta? ¿Okay? Entonces, ustedes hacen una breve explicación. Pueden ser mínimo 2 y máximo 5 inductores de valor que por favor ustedes identifiquen y expliquen, ¿sí? En sus palabras. Y quinto, argumente por qué es importante que el gerente financiero no solo tenga conocimiento de aspectos técnicos relevantes para las decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de reparto de dividendos, sino porque también es necesario que tenga un conocimiento adecuado sobre el funcionamiento del negocio y la dinámica competitiva, ¿sí? Recuerden que el gerente financiero, ¿sí? Es una persona que tiene que tener, digamos, esos conocimientos, ¿sí? Relacionados con análisis de los estados financieros. Eso le va a permitir tomar decisiones, tiene que tener capacidad también para realizar o al menos dirigir,
¿sí? La elaboración de las proyecciones financieras, ¿sí? Lo que es la elaboración del presupuesto de la empresa, ¿sí? Analizar o evaluar las diferentes alternativas de inversión. ¿Para qué? Para tomar las decisiones de inversión, ¿sí? Para determinar a ver si digamos, los recursos que van a invertir en los diferentes proyectos de inversión, si van a arrojar beneficios, ¿sí? Ganancias por encima del costo oportunidad o del costo de capital, ¿cierto? Y en dado caso que la empresa esté cotizando en bolsa de valores, ¿sí? Haya emitido acciones, entonces que que digamos que haga un pago de dividendos en forma constante y continua, que esa es la idea, o digamos ese es digamos la política más que ha sido además verificada, ¿no? Esa es la política más apropiada para que el inversionista continúe invirtiendo o comprando y vendiendo las acciones de esta empresa, y que obviamente eso va a repercutir en que los precios de esas acciones aumenten con el tiempo, ¿sí? En cambio, una empresa que reparta dividendos en forma, digamos, no continua, sino a veces sí y a veces no, o incluso deje de repartir dividendos, pues eso va a generar desconfianza en los inversionistas y no se van a ver, digamos, tentados a comprar esa acción, y debido a eso, ese poco, digamos, a esa poca compra y venta de esas acciones, van a hacer que el precio de la misma baje, ¿sí? Y si el precio de las acciones bajan, pues obviamente lo que es el MBA, el Market Value Added de la empresa, pues también se va a bajar, ¿ok? Y eso pues no es bueno, ¿no? No es bueno para las empresas. ¿Ok? Bueno, entonces, espero haber sido claro. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. ¿Hay allí alguna duda o alguna inquietud sobre alguno de los puntos? ¿O pasamos al ejemplo? Yo creería que sería bueno pasar al ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, entonces permítame un momentico, dejo de compartir y ya abro este documento. Ok, listo. Bueno, muy posible que Irleni ya sabe de quién es esta actividad, pero está bien hechecita. Está bien hechecita. El de Irleni también, no estoy diciendo que no. Está también muy bien hecho. Pero pues este tiene, por ejemplo, miren, aquí tiene su espina de pescado. No sé si la están observando bien o si lo agrando. Ahí está muy bien. ¿Está bien? Bueno, miren. Miren bien esta espina de pescado. Voy a agrandarla un poquito porque la verdad quiero que lo vean bien. Miren. Miren. Tiene allí, esta es la necesidad, ¿sí? O este es, digamos, el objetivo a alcanzar, ¿sí? Que es incrementar el valor para el accionista, ¿sí? Esa sería la cabeza del pescado. Y aquí tenemos unas causas principales y unas causas secundarias o terciarias, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, los elementos para poder incrementar el valor del accionista? ¿Sí? En este caso no lo vamos a ver como una problemática, porque la verdad no es una problemática, es más bien como un requerimiento, ¿cierto? El requerimiento es aumentar el valor para el accionista, ¿sí? O aumentar el valor del accionista, ¿cierto? Ahora, ¿en qué elementos principales nos centramos? En indicadores de rentabilidad, estrategia en las finanzas o estrategia financiera, presupuesto de capital y crecimiento y diversificación, ¿sí? De la empresa, ¿sí? De crecimiento de la empresa y diversificación de sus productos. Y dentro de estos indicadores de rentabilidad que se ha considerado. Entonces, o cómo digamos, dentro de ese indicador que se tuvo en cuenta. Entonces, por ejemplo, que el resultado, obviamente el resultado financiero, haya sido superior al promedio del sector. Digamos, el rendimiento que haya obtenido la empresa, supongamos un 30% de rendimiento, está por encima del promedio del mercado de este tipo de empresas. Supongamos que es la empresa textil, el mercado está obteniendo un rendimiento de tan solo no sé, el 18%, y si esta empresa logra conseguir un rendimiento del 25 o del 30%, pues obviamente eso es una muy posible razón para que se incremente el valor
o la generación de valor, ¿cierto? Para los accionistas o dueños de la empresa. ¿Qué más? Estos indicadores de rentabilidad permiten evidenciar si la empresa está generando valor, obviamente, ¿sí? Porque si esto lo hace la empresa en forma constante y continua, seguramente, o es seguro que se va a incrementar el valor del accionista. Y también identifica si las ventas y gastos están contribuyendo en la generación de valor, ¿sí? Obviamente las ventas van a ser superiores a los gastos y también el porcentaje de crecimiento de las ventas muy posiblemente va a ser superior a el incremento en los gastos, ¿sí? Y no al contrario. En cuanto a la estrategia en las finanzas o estrategia financiera, pues estas soportan la toma de decisiones en el largo plazo, ¿sí? Porque ustedes saben, ustedes ya leyeron el documento que yo les dejé allí sobre estrategia empresarial y sobre objetivos financieros. Sí, señor. ¿Sí? Ok, ¿y ustedes consideran que es necesario que lo veamos o está claro esa teoría y esos ejemplos? Ustedes me dirán. Por mí no sé los compañeros. ¿No? Bueno, pues Camilo dice que no es Yo no lo he necesario. revisado, profe. ¿Usted no lo ha revisado? No, ¿O sí? ¿No? Bueno, ¿y Diego y Girleni? Bueno, Girleni creo que sí. ¿Y Diego Fernando? Sí, profe, ya lo revisé. ¿Sí? ¿Y considera que debemos, digamos, profundizar en eso o está claro? Pues no sé, por mí no hay ningún problema si lo revisamos. Bueno, ok, entonces terminamos aquí y ya lo miramos. Estrategia nacional, entonces, soportar la toma de decisiones en largo plazo, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué, porque obviamente la estrategia empresarial se logra o se consigue, o digamos como es de tipo estratégico, ¿sí? Obviamente eso va a tener un alcance de largo plazo, pero para poder conseguir o para poder cumplir con esta estrategia empresarial que es de largo plazo, pues se necesitan cumplir con unas metas, ¿sí? Que son obviamente de corto plazo y para ello se aplican unas acciones, ¿sí? Unos planes o acciones para que, digamos, esa senda que la empresa ha establecido y que muy seguramente está definido en el presupuesto, pues con el paso del tiempo se esté cumpliendo, ¿sí? Digamos que, y eso se ve en un software, eso hay software para hacer seguimiento al presupuesto, y en el momento en que por algún motivo, ya sea que las ventas se cayeron por la pandemia, o los costos de la empresa incrementaron, o vino un competidor y capturó una gran proporción de los clientes de la empresa, etcétera, etcétera, tan pronto la empresa dentro de ese cumplimiento, esa línea, ¿sí? de objetivo de crecimiento y de cumplimiento de metas se desvíe, entonces la empresa tiene que tomar medidas, ¿sí? Inmediatas para que esa desviación nuevamente, ¿sí? O sea, digamos, para que esa fluctuación otra vez vuelva a dirigirse a ese nivel, digamos, ese ámbito o ese umbral que se había proyectado, se había pronosticado previamente, ¿sí? Así es que se hacen las empresas para hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos y obviamente, digamos, que se cumpla con esa estrategia empresarial, ¿ok? Se los muestro así con una línea porque normalmente es como una dentro de una gráfica, ¿sí? Con eje X y Y. Digamos, esa meta normalmente tiene una pendiente positiva, ¿sí? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, que podría ser el eje de las X, ¿sí? Y el eje de las Y podríamos medirlo como en pesos, ¿sí? El logro, digamos, las ventas y obviamente los rendimientos y utilidades, ¿sí? Obviamente van creciendo, o eso es lo que se busca, que vayan aumentando con el paso del tiempo. Entonces, por lo general, tienen una pendiente positiva creciente, ¿sí? Pero no el momento en que digamos, ese umbral que se haya establecido, que es como esa línea recta, ¿sí? Esa proyección, a través de una, ¿cómo es? De una
de una regresión lineal, nos da esa línea, esa meta, ¿sí? Objetivo que quiere alcanzar la empresa. En el momento en que la realidad no concuerda con ella, entonces ahí el gerente financiero tiene que identificar esa problemática, resolverla, tomar las medidas que sean necesarias para que nuevamente, ¿sí?, la empresa pueda continuar en esa senda o digamos en línea con ese umbral que se estableció como objetivo, ¿sí?, como objetivo para el largo plazo. ¿Okay? Entonces, seguimos. Se alinean los objetivos de la empresa con los presupuestos de capital y operativos, ¿sí? Y permite conocer el desempeño de la empresa, ¿sí? Ahora veamos los dos de abajo. Dice presupuesto de capital. Allí encontramos lo siguiente, que son como unas causas relacionadas, ¿no? Que son: apoya la toma de decisiones de proyectos de inversión, minimiza el riesgo de gastos innecesarios, proporciona ventajas competitivas a la empresa y alinea los objetivos estratégicos con las finanzas de la empresa. ¿Okay? Y respecto de, digamos, este elemento de crecimiento y diversificación, pues obviamente se aumenta el valor de mercado, ¿sí? El valor de mercado de la empresa, ¿sí? Y se aumenta el valor o, digamos, el patrimonio, ¿sí?, de los dueños de la empresa, ¿okay? Quienes fueron obviamente los que pusieron inicialmente los recursos y que con esta obtención en forma constante de utilidades, que muy seguramente una parte lo irán repartiendo en forma de dividendos, pero la otra la irán capitalizando, ¿sí? Pues va a hacer que con el paso del tiempo el patrimonio de la empresa aumente, también aumente el valor de los activos, y pues eso va a ser algo pues maravilloso para cualquier empresa que quiera mantenerse en el mercado y continuar creciendo, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Esta es una breve explicación, digamos en este caso, de los indicadores de rentabilidad. Un inversionista aporta o mantiene su dinero en una empresa que genere valor y así contribuye a maximizar su riqueza. Para decidir la empresa en qué debe invertir, realiza una comparación, ¿sí?, con las demás empresas del sector. Recuerdan en el curso de gerencia financiera que yo, bueno, la guía estaba así, pero igual yo les comenté que el análisis comparativo es precisamente uno de sus beneficios, es el poder comparar, ¿sí?, el desempeño que está teniendo la empresa contra empresas obviamente de la misma industria o del mismo sector, ¿sí? Comparar el rendimiento de la empresa que es la mía, suponiendo que yo soy el gerente financiero de la empresa, al compararme con mi competidor más cercano, ¿sí?, yo voy a poder determinar si realmente estoy teniendo o no una buena, o si estoy realizando o no una buena gestión, ¿sí? Si lo estoy haciendo, o si estoy obteniendo una ganancia, un rendimiento, ¿sí?, o una generación de valor por debajo de mi competencia, pues muy posiblemente voy a tener que tomar medidas para aumentarla, ¿sí? Y si por el contrario ya tengo un rendimiento, una generación de valor por encima de mi competidor más cercano, pues entonces buscar la forma de mantenerme e igualmente de continuar creciendo, porque si yo pongo como un objetivo el no crecer, pues muy posiblemente mi competidor me va a alcanzar en un momento muy cercano y pues eso va a ser perjudicial para la empresa, ¿no? Porque si no logro equipararme con mi competencia más directa, es posible que hasta haga que mi empresa desaparezca, que la empresa desaparezca, ¿no? Bueno, para crear valor en la empresa es importante mantener el margen bruto, ¿sí? O más bien, generar o obtener un margen bruto pues elevado, lo mismo un margen operacional, un margen neto, ¿sí?, que tiene que ver en la relación entre la utilidad neta y las ventas, ¿sí?, que haya un ROA, un Return Over Assets, o un rendimiento sobre los activos que sea también pues elevado, un rendimiento sobre el equity también elevado, un EBITDA, ¿sí?, o sea que es esa generación de caja bruta que sea también bastante elevada y continua, ¿sí?, y un margen EBITDA, que es la relación entre el EBITDA y las ventas, ¿no? Ese es el margen EBITDA. En un nivel superior, comparándolo contra el nivel promedio del sector, ¿sí?, o el mercado, ¿sí?, al que pertenezca la empresa. Un nivel alto de ventas con un control de gastos, ¿sí?, o más bien manteniendo los gastos controlados, puede garantizar un buen resultado en los indicadores de rentabilidad y determina la eficiencia de la administración. Para esto es necesario identificar si las ventas y gastos pues
están contribuyendo a la generación de valor. O sea que las ventas están creciendo en mayor proporción que los gastos, ¿sí? O incluso, si es una empresa que está manejando muy bien y que ha tomado unas buenas medidas para reducir los gastos, pues es posible incluso que las ventas aumenten y los gastos, pues incluso que bajen un poco, ¿no? Es posible, ¿no? Es posible. No es poco probable, pero sí es posible. ¿Ok? Bueno, y el presupuesto capital, bueno, ese presupuesto capital no hace falta. Bueno, estrategia en las finanzas. La estrategia financiera crea valor alineando los objetivos con las decisiones financieras y operativas para que éstas apoyen decisiones económicas y de capital, las cuales permiten evaluar la creación de valor en largo plazo. Igualmente, la estrategia en finanzas vincula los niveles estratégicos de la organización con todas las áreas de la empresa, de las empresas, al vincular los objetivos de cada una con los presupuestos de capital y operativos. ¿Okay? Y dice allí Álvarez, 2016, ¿sí? Como herramientas para elaborar la estrategia en finanzas, tenemos la planeación estratégica, ¿sí? Recuerden que la base de, digamos, antes de yo plantear o de elaborar los objetivos estratégicos, tengo que haber hecho una planeación estratégica, ¿ok? Es obviamente necesario, ¿sí? Y para yo poder redactar o formular los objetivos estratégicos, tengo que saber cuál es la misión y visión de la empresa. Yo por eso les coloqué dentro del foro, ¿sí? Ahí en la explicación de los puntos a desarrollar, que recomendaba antes de elaborar o de redactar ese objetivo, ¿sí? Ese objetivo estratégico, que ustedes plantearan una misión y visión de Corbatul, ¿ok? Obviamente no tiene que ser perfecta, pero sí al menos que, porque es que si ustedes ya tienen, si ya ustedes plantean la misión y la visión, ya con esos dos elementos, ya tienen claro cómo es que, obviamente eso es corto, son una o dos líneas lo que es el objetivo estratégico, pero sí es importante tener bien claro y así más fácilmente yo voy a poder determinar que obviamente ustedes ese planteamiento del objetivo estratégico pues está basado en la misión y visión, que es la forma correcta para, digamos, el procedimiento correcto para formular el objetivo estratégico, ¿sí? Ahora, puede ser uno, ahí dice mínimo uno, pero también pueden ser dos o tres, no hay ningún problema, pero sí al menos uno, ¿sí? Y, ¿qué más dice? Como herramienta para elaborar la estrategia en finanzas, tenemos la planeación estratégica, la administración estratégica de costos, los presupuestos estratégicos y el costeo basado en actividades, bueno, en este caso, pues esta empresa, las cadenas de valor, el método Dupont, ¿se acuerdan que vimos el índice Dupont? Que lo que mide es un indicador de ¿qué? De productividad, ¿cierto? De productividad, para saber si la empresa realmente está siendo eficiente, ¿sí? En su operación, ¿sí? Porque está multiplicando un indicador de rendimiento sobre los activos, el ROA, luego lo está multiplicando por ese nivel de, ¿cómo se llama? Para ver el tipo de financiamiento. No me acuerdo bien ahorita el nombre, pero es determinar si se está financiando más con deuda o con capital, ¿cierto? Y obviamente el margen neto. Entonces, al multiplicar esos tres indicadores, ¿sí? Obtengo el índice Dupont, ¿sí? Que me va a indicar si realmente la empresa está siendo eficiente o no, ¿sí? O productiva en su operación. Y el Balance Scorecard, ¿sí? El Balance Scorecard es un método muy, muy utilizado para esto, para el planteamiento de los objetivos estratégicos y para, digamos, hacer un seguimiento, ¿sí? Al cumplimiento de estos objetivos, estas metas y de estos planes y acciones, y esto normalmente se consigue en forma de un software, ¿sí? Un software de Balance Scorecard es algo bastante común y utilizado en las empresas para plantearlo y para hacerle seguimiento, ¿sí? Bueno. El segundo punto es el que dice sobre el planteamiento del objetivo estratégico. Este es el que planteó uno de los estudiantes, dice,
valorizar el activo de la empresa en un nivel superior al promedio del sector, ¿sí? Pero ustedes, ¿en qué otras palabras ustedes lo redactarían? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Ese valorizar, ¿por qué lo cambiarían? ¿No sería más bien como... Incrementar. Exacto, muy bien, Eleni. Incrementar, aumentar, ¿sí? El activo de la empresa, ¿sí? Y que dicho aumento en el valor de la empresa sea superior, ¿sí? Pues al mercado, al promedio del sector, ¿sí? Al mercado o al promedio del sector en el que se encuentre la empresa, que en este caso sería, pues, el sector textil, ¿no? Okay. Bueno. Y aquí tenemos una caracterización en digamos, descripción de los escenarios, pues aquí lo tenemos bastante detallado. A mí me gustó bastante por ejemplo, el del escenario pesimista, ¿sí? El del escenario pesimista dice que a la hora de escribir ese contexto dice, por ejemplo, que la pérdida del valor de la empresa causada por debilidad o por deficiencia o más bien, causada por resultados negativos en los indicadores de rentabilidad, ¿sí? Pues eso va a generar obviamente pérdida del valor de la empresa, ya que eso representa una disminución, o bueno, más bien es causado por una disminución en las ventas, ¿sí? Que es ocasionada normalmente puede ser causada por una carencia de materia prima, ¿sí? Puede ser causada por eso. Ustedes entonces, por favor, planteen algo, pues algo obviamente relacionado, pero que no sea lo mismo, ¿no? No vaya a ser que coloquen también que es causado por una falta de materia prima, sino por otra causa, ¿sí? Relacionado con las anteriores variables que vimos, la de productividad, algo relacionado de pronto con ventas y mercadeo, o con, bueno, con las otras variables que hemos visto. Reparto de dividendos, etcétera, etcétera. Amenaza de eliminación de aranceles, sí, también puede ser, bueno, no eliminación de aranceles porque eso es bueno, más bien sería aumento en aranceles, sí, ahí hay un error. Que por ejemplo hay también una mayor oferta de productos extranjeros, ¿sí? Que obviamente van a representar o que se van a vender, ¿sí? A precios más bajos y que van a representar una disminución en las ventas para la empresa, ¿sí? Y bueno, y otro también me gustó, el del optimista. Él describe este escenario como, por ejemplo, lograr un crecimiento y diversificación del portafolio a través de la fusión con alguna empresa extranjera y también superar el nivel de competitividad del sector textil en el que se encuentre la empresa, ¿sí? Supongamos que es el sector textil español, ¿sí? Supongamos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos los indicadores, se los voy a pasar pues rápidamente. Este muchacho puso el EVA, el ROIC, el flujo de caja libre y el crecimiento de los ingresos, ¿sí? Y lo que sí necesito, por favor, es que ustedes me coloquen un ejemplito, ¿sí? Un ejemplito de cómo interpretar un resultado. Se los pido, por favor, porque eso obviamente ya les va a permitir repasar, ¿sí? Ese tema que vimos en gerencia, en gerencia financiera, y obviamente tenerlo fresco para lo que viene aquí en adelante, ¿ok? Y el último, ¿sí? Argumente por qué es importante que el gerente financiero no solo tenga conocimiento de aspectos técnicos relevantes para la decisión, o sea, que esté capacitado en términos técnicos para la toma de decisiones de inversión, de financiación y reparto de dividendos, sino que también conozca, ¿sí? Digamos, todo el proceso, todo la operación de la empresa, ¿sí? Es importante que el gerente financiero conozca cuál es la operación de la empresa desde, supongamos si es una empresa manufacturera, desde que compra la materia prima hasta que inicia, bueno, incluyendo todo el proceso de fabricación, distribución, ventas, pago de servicios diarios de la empresa, hasta que utiliza los diferentes canales, luego esos recursos, después de que ha hecho las ventas, son luego, si vendió a crédito, entonces son, digamos, convertidos en efectivo, ¿sí?
hasta que ese ciclo se complete, ese ciclo del efectivo se complete. Entonces, toda esa operación, que yo lo digo en unas palabras, pero eso obviamente, si es una empresa mediana o una empresa grande, pues eso va a representar una gran cantidad de áreas y de niveles y de subciclos, ¿sí? Todos esos elementos, entonces, los tiene que conocer el gerente financiero para que, por ejemplo, coincidan o digamos no coincidan, sino que, por ejemplo, la empresa pueda aprovechar. No sé si ustedes se acuerdan la diferencia entre el ciclo, ¿se acuerdan del ciclo del inventario y el ciclo de cartera o el ciclo de cuentas por cobrar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo esos dos ciclos, que son, digamos, el periodo de tiempo que transcurre entre el momento en que yo vendo, ¿sí?, mi producto y vendo mi producto a crédito y recupero, ¿sí?, ese dinero, ¿sí?, que es por esa venta que realicé, o también el momento en que un producto salió de mi inventario y yo lo repongo, ¿sí?, que ese periodo de tiempo se puede cubrir, ¿sí?, o sea, ese momento en que yo necesito recursos, ¿sí?, para poder costear esos inventarios, ¿sí?, y esos recursos que me entran, que ingresan a la caja, ¿sí?, de la empresa debido a esa recuperación de las ventas realizadas a crédito, ¿sí?, que esos momentos coincidan o que sean inferiores al periodo, ¿sí?, que lo llamamos el ciclo de proveedores, ¿sí?, que es ese periodo de tiempo de crédito que me da o que me otorga mi proveedor, ¿sí?, para yo efectivamente pagarle esa materia prima o esos insumos que él me está otorgando o dando a crédito, ¿sí? Entonces, digamos que me los da hoy y él normalmente me va a dar un periodo, ¿sí?, para que, digamos, unos 30 o 60 días para que yo le pague. Entonces, yo puedo aprovechar ese ciclo de proveedores, ¿sí? Y obviamente estaría financiando parte de mi operación con esos recursos que debería haber desembolsado, pero que realmente no he desembolsado, que los tengo allí en la empresa, ¿sí? Es decir, que esos recursos que, por ejemplo, de los que yo recuperé de esas ventas hechas a créditos, entonces los voy a utilizar para pagar mis servicios, para pagar mis alquileres, para costear la compra de más materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, eso va siendo favorable para la empresa, ¿cierto? Y eso va a representar que el ciclo del efectivo, ¿sí?, que es la sumatoria del ciclo alimentario más el ciclo de la cartera menos el ciclo de los proveedores, si da un resultado positivo, es que precisamente hay esos días, ese margen van a ser los días en que yo voy a necesitar efectivo o recursos para poder financiar, ¿sí? Pero si es un margen muy pequeño, pues eso es algo comprensible y normal para las empresas, digamos, que son comercializadoras, o incluso las grandes superficies pueden tener incluso ciclos de efectivo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que le comenté anteriormente, puede ser que los proveedores estén financiando todo el ciclo alimentario y el ciclo de cartera de la empresa, ¿sí? Entonces eso es algo pues que puede darse y que obviamente es muy bueno para la empresa porque no estaría requiriendo pedir préstamos para poder financiar su operación, sino que lo estaría haciendo con recursos que debería haber desembolsado, pero que no los ha embolsado debido a ese crédito que le dio el proveedor. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, y eso pues, eso sería todo. ¿Sí? Eso sería todo. Ok. Y, bueno, y esperen, les muestro el documento de Word. Sí, aquí lo tenemos. Vemos el documento de Word y finalizamos. Listo. Bueno, ¿quién me ayuda leyéndolo?
se anima? Digo Fernando, Luis Fernando, Girleni. O Camilo Andrés. Profe, ¿puede ampliar un poquito más? Ok, claro que sí. Listo, ahí. Ok, Objetivos estratégicos y sus perspectivas. En el libro La elaboración del plan estratégico a través del cuadro de mando integral, los autores Daniel Martínez y Artemio Milla establecen que los objetivos estratégicos se utilizan para hacer operativa la declaración de la misión, es decir, ayudan a direccionar la forma en que la organización puede cumplir o trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de metas, la visión y la misión. Además, exacto. se debe establecer un control sobre dichos objetivos estratégicos para conocer en qué medida se están cumpliendo y ayudando a la organización. Correcto. Los objetivos estratégicos deben suponer un paso intermedio entre la visión y la misión de la organización. Deben ser definidos de forma clara, precisa y comprensible, y deben expresar las metas últimas y más importantes que permitan a la organización orientarse hacia su misión y visión corporativa. Estos objetivos estratégicos serán alcanzados a través de unas líneas estratégicas de acción. Ok. Otra definición sin autor conocido afirma que los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del seguimiento de cierta estrategia. Las estrategias son las acciones que se emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo de los objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 2 y 5 años. Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico y que la organización pretende lograr en un periodo determinado de tiempo. Podría decirse que los objetivos son los que determinan qué es lo realmente importante en su estrategia organizacional. Así, se basan en la visión, la misión y los valores de su organización y son ellos los que determinan las acciones y los medios que se ejecutarán para cumplirlos. Los objetivos estratégicos deben ser principalmente claros, coherentes, medibles y alcanzables. Los objetivos estratégicos de una organización se definen con 3 propósitos. Primero, materializar la estrategia. Establecer objetivos estratégicos concretos permite a todo el equipo ponerse de acuerdo sobre qué es exactamente lo que la organización debe lograr. Segundo, ayudar a establecer las metas y evaluar su cumplimiento. Los objetivos estratégicos deben servir como guía cuando la gerencia formula las metas a nivel táctico y operacional. Tercero, crear alineación organizacional. Una buena definición de objetivos estratégicos debe ayudar a que los empleados y los departamentos no trabajen con objetivos que entren en conflicto. En su lugar, debe ayudar a que todos trabajen con la misma con la imagen global en mente, de forma que todos se muevan en la misma dirección. Sigo leyendo, profe. Sí, por favor. Listo. Ya. Los objetivos estratégicos se pueden agrupar de acuerdo a las perspectivas Sí. planteadas por el Balance Scorecard. Sí. Garantizar el éxito de una organización depende en gran medida de una planeación estratégica que puede ser ejecutada y analizada óptimamente. El Balance Scorecard es un método estratégico que permite evaluar el funcionamiento de una organización a partir de 4 perspectivas. Primero, perspectiva financiera.
Permite conocer a fondo cuáles son los ingresos totales de una organización y la capacidad presupuestal con la que cuenta. Esta perspectiva es la que normalmente evalúan las organizaciones, sin tener en cuenta que el éxito consiste en analizar distintos factores que afecten directa o indirectamente el rendimiento. Segundo, perspectiva del cliente. Esta perspectiva evalúa la experiencia que tiene el cliente con la organización. Quiere decir que la medición de esta perspectiva deberá crear valor a una organización, en tanto garantizará que existan esfuerzos constantemente para contar con clientes satisfechos. Tercero, perspectiva de procesos. Es fundamental analizar los procesos internos para alcanzar el éxito organizacional, puesto que se mide el funcionamiento interno de la organización. Este tipo de medición ayudará a mejorar la agilidad y la eficiencia. Cuarto, perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Ayuda a analizar la manera en que se puede crear valor a largo plazo a partir de la creación de una estructura sólida en formación y crecimiento a nivel de empleados, sistemas y clima organizacional. Perfecto, muchas gracias Luis Fernando. A ver, ¿quién más me ayuda por favor con esto, para elaborar los objetivos, unos criterios para elaborar objetivos estratégicos? ¿Alguien más? Muchas gracias Luis Fernando. Camilo. Yo, profe. Bueno, gracias Irleni. Todo objetivo estratégico debe cumplir ciertos criterios para ser establecidos, comprendidos y cumplidos dentro de la organización. Dichos criterios son: 1. Medible. Debe existir algún tipo de indicador para comprobar su grado de cumplimiento. Solo de esta forma podemos saber qué tan cercano o lejano estamos de cumplir el objetivo establecido. Por ejemplo, llegar a $5,000, 30% de participación, 300 ventas, etc. 2. Específico. Debe manifestarse de forma clara y precisa, evitando ambigüedades. Se requiere que la organización entienda fácilmente el objetivo para que pueda establecer las tareas adecuadas a llevar a cabo. Tercero, consistente. Debe encontrarse alineado a la misión y la visión establecida por su organización. Cuarto, sucesivo. Es recomendable que la organización se enfoque en objetivos sucesivos y no tanto en paralelos, debido a que posiblemente la sobrecarga de objetivos simultáneos pueda dificultar su logro. Sin embargo, existen empresas que lo aplican y saben cómo organizarse con objetivos sucesivos. Quinto, realista. Debe ser alcanzable por la organización. Solo analizando las capacidades de la empresa y las condiciones del entorno se pueden fijar objetivos realistas. Perfecto, muchas gracias, Glenn. Faltan estos dos. Listo. Sexto, desafiante. Deben suponer un desafío importante para la empresa. Es decir, no debe ser un objetivo fácil de cumplir. Debe crear una sensación de urgencia que movilice a la organización. Séptimo, establecido en el tiempo. Deben tener un plazo temporal para su logro. Por ejemplo, mensual, semestral, anual. Anual. Ok, perfecto. Muchas gracias, Glenny. Bueno, y por último, ¿quién me ayuda con este párrafo? Estos párrafos. ¿Alguien más? Camilo, Diego Fernando. Acá, profe. Ok. En el campo de la administración y los negocios se ha definido estrategia como un marco para tomar decisiones sobre cómo jugará el juego de los negocios. Estas decisiones, que ocurren diariamente en toda la organización, incluyen todo, desde inversiones de capital hasta prioridades operativas, desde marketing hasta contrataciones, enfoques de ventas, esfuerzos de marca y cómo cada individuo bajará su lista de tareas pendientes cada mañana.
La estrategia en las organizaciones responde a las preguntas. ¿Cuál es el valor que se va a crear? ¿Qué necesita la organización para ser muy buena en lo que se propone? ¿Por qué cree que puede ganarle a la competencia? ¿Qué tipo de ingresos y ganancias espera recibir la organización? Estrategia empresarial. En el direccionamiento de la organización a través de ideas, planes o perspectivas que se plasman en la misión, visión empresarial y los valores, que responde a las preguntas: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál será mi valor agregado? ¿Cómo lo haré? ¿Cuáles son mis recursos? Pero sobre todo es lo que pondrá a la empresa por encima de las demás en ventaja competitiva. La Correcto. estrategia corporativa empresarial se puede clasificar de acuerdo a su campo de acción en estrategia operativa, estrategia de marketing, estrategia directiva y estrategia de negocio. Ok, listo. Eso último. Según Antonio Frances y Humberto Serna Gómez, se puede plantear el siguiente proceso para la formulación de objetivos estratégicos. Realizar reuniones con las personas claves de la organización y haciendo uso de herramientas como la lluvia de ideas, se recolecta la información más relevante y se procede a formular los objetivos estratégicos de la empresa, enfocándose en las áreas o actividades: mercadeo, producción, rentabilidad, crecimiento, entre otras, que conforman a la organización. Definir los objetivos sobre la base de una acción, indicada por un verbo en infinitivo. Depurar la lista de los objetivos, es decir, observar aquellos que son redundantes y reformularlos de manera que se puedan englobar todos en uno solo. Ajá. Es necesario organizar el trabajo futuro al interior de cada área. Es preciso priorizar los objetivos de cada una, defendiendo el o los objetivos más importantes que concentrarán la atención. También puede ser que se relacionen los objetivos de cada área de tal modo que uno de ellos quede como objetivo general y los otros como parte de la estrategia a alcanzar. Emplear indicadores que no son más que variables asociadas con los objetivos que se utilizan para medir su logro y para expresar las metas. Ejemplos de objetivos estratégicos. Algunos ejemplos prácticos de objetivos estratégicos en las organizaciones: ofrecer al cliente una gama de productos y servicios excelentes, mantener y mejorar la reputación de la marca, desarrollar una estructura organizativa coherente y definida, motivación de la organización. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego Fernando. Sí, como podemos observar allí, pues esos son unos ejemplos, son bastante, miren que son relativamente cortos, sin embargo, pues sí dan una idea completa de, ¿cierto? Precisamente lo que quieren alcanzar en el largo plazo, ¿sí? Sin embargo, estos ejemplos, por ejemplo, no son específicos. Miren, por ejemplo, aquí en los criterios, ¿qué digo? No son medibles, ¿cierto? Por ejemplo, nos ha colocado como unos ejemplos que llegar a 500,000 o el 30% de participación o 320. Yo diría que para el caso nuestro sí sería bueno mencionar algo así como un porcentaje de participación, o si ustedes de pronto, bueno, seguramente más, en estos momentos como participación sería algo como más factible, ¿no? Ya después de que ustedes hagan la simulación, que ya vean cuáles son los montos de las ventas, entonces ahí sí, ¿cierto? Se podría modificar ese objetivo estratégico y ponerle valores, ¿sí? Tanta cantidad en ventas o tanta cantidad de ventas en pesos o en unidades o tanta cantidad no sé, en euros, que es la moneda que utilizan en el simulador, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero en general estos son unos bastante amplios, unos objetivos estratégicos bastante amplios y digamos que no son perfectos, pero pues son aceptables, ¿no? Okay. Bueno, pues no sé si tienen alguna duda, si ya tienen una idea clara qué es lo que tienen que desarrollar, por favor me comentan. ¿Sí? ¿Sí está claro todo?
Bueno, aquí se registraron Camilo y Diego. Faltan Luis Fernando y Girleni. Ya les comparto el enlace. Esta es la primera vez que ustedes ingresan a este Teams, a esta aplicación, o ya habían ingresado antes. Aparte de Camilo. Ya había ingresado antes, profe. ¿Sí? Ok. El problema es que no me dejó ingresar con el correo institucional y no puedo ver los mensajes de la conversación. Ah, ya. Bueno, listo. Entonces no sé si nos podría hacer favor de enviarlo por el grupo WhatsApp. Sí. A usted, ahorita yo le coloco por el WhatsApp su usuario exacto, digamos el que yo tengo aquí registrado como su usuario institucional de la UNAM. Y le voy a dar un email en caso de que después de resetear la contraseña no se la envíe, entonces, o no se la muestre, entonces le envía un correo a ese, le envía un mensaje a ese correo electrónico que le voy a dar y ellos muy seguramente le van a dar una contraseña temporal, ¿sí? O un enlace para que lo cambie. ¿Okay? Bueno, Listo, profe. ok, perfecto. Entonces, bueno, no sería más. Muchas gracias a ustedes por haber participado. Espero que les haya servido para poder iniciar el desarrollo entonces de esta actividad del paso número 1. Ya a partir del lunes de la otra semana, ¿sí? Del 21. Entonces empezamos con el paso número 2. Este paso número 2 sí va a requerir más tiempo, va a requerir más concentración, más dedicación de parte de ustedes. Así que por favor estén pendientes. Esta actividad paso número 2 es relativamente más pesada que las demás actividades y tiene un peso también evaluativo más alto, así que por favor no lo vayan a descuidar. ¿Listo? Sí, estamos claros. Sí, señor, muchas gracias. Ok, Diego, con mucho gusto. Girleni, ¿sí está claro? Sí, señor. Okay. Es tan amable, profe, y me envía Muchas gracias. el link. No lo puedo ver para registrarme. Ah, bueno, yo se los envío ahorita por el WhatsApp. Bueno, por el WhatsApp. A Luis Fernando y a Girleni. Bueno, entonces que pasen una feliz noche. Gracias. Ok, recuerden aquí que por el Teams yo les creé un grupo, ¿no? Un grupo que se llama, el grupo se llama FinCorp, es un equipo, se llama FinCorp 1601-2022. Yo les di un acceso, si quieren ustedes, miren a ver si pueden ingresar ahorita que acabemos y pueden responder ¿a qué? A un enlace que yo les compartí, ¿sí? Con, por ejemplo, el Lucid Chart, ¿sí? El Lucid Chart. Ah, yo no les mostré el Lucid Chart, ¿no? Esperen, se los muestro. Casi nos vamos sin el Lucid Chart. Esperen, les comparto pantalla. Listo. Ah, bueno, ahí lo tenemos. Esta es una página web que ofrece esta aplicación, ¿sí? No solamente sirve para crear este diagrama espina pescado, pero es muy bueno, ¿sí? Miren que aquí da un enlace, dice ver el video. Ustedes le dan clic, ¿sí? Y ahí entonces les va a explicar con bastante detalle un ejemplo de cómo elaborar, ¿cierto? Una espina de pescado, ¿sí? Obviamente es, pues a manera de ejemplo, no es que se acomode específicamente, pero sí es de mucha ayuda. Y pues es gratuita, ¿no? Es una herramienta gratuita. Vamos que este es un ejemplo, pues, general para otros diagramas, pero creo que ahorita muestra el de pescado. Ah, no lo mostró. Tan raro, pensé que sí lo mostraba.
Bueno, en todo caso les debe salir algo similar a ay, ¿qué era? Ay, no puedo mover. Ya. A este. Algo similar a esto les debe generar. ¿Ven? Con el Lucidchart. Miren, aquí están los pasos. Donde dice cómo crear un diagrama de espina pescado. Selecciona una plantilla para personalizar o dibujo en la línea principal. Identifica el problema o el requerimiento. ¿Sí? En este caso es un requerimiento, un objetivo, ¿sí? Las ramas de la flecha principal o las categorías de causas. Las ramas a cada categoría para causas relacionadas. Y la parte de analizar y evaluar. ¿Sí? Y mira, aquí se genera un diagrama espina pescado. Ahí le dan clic. Obviamente ustedes van a seleccionarla gratis, bueno, a menos de que lo quieran comprar, ¿sí? Y continuar con gratis. Y listo. ¿Ok? ¿Sí está claro entonces? Mira, aquí hay otros ejemplos de la espina de pescado. O directamente crear un diagrama. Igual los lleva directamente ahí a la opción de gratis para elaborar el diagrama. Okay. Bueno, ¿sí está claro entonces que pueden utilizar este Lucidchart? Sí, señor. Ok. Bueno, perfecto. Entonces no sería más. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Usted igual. Hasta luego, profe. Ok, con gusto. Adiós, adiós.